Muy buenas tardes a todos los cibernautas, seguidores, fan de su programa favorito, Esplendor Deportivo. Y bueno, el día de hoy, pues me va a tocar estar con ustedes. Ya les había comentado que iba a estar regresando al programa por cuestiones laborales, no había podido estar el semestre pasado, pero ahora ya estaré más seguido. Y bueno, les quiero comentar que tenemos un super programa. La verdad, si vieron los programas que han estado pasando, pues les va a interesar Vamos a estar hablando con un especialista en el ámbito de la psicología deportiva. Y también tenemos, que nos está acompañando, nos hizo el favor de acompañarnos, nuestro compañero Mauricio Cazón. Y bueno, antes de que se pueda presentar Mauricio, y teniendo aquí ya la presente, les quiero presentar a la licenciada en psicología Arely Benítez Romero, una gran psicóloga a nivel nacional. La verdad es que estuvimos compartiendo escenario un tiempo en una de las mejores selecciones del país, en la selección mexicana de taekwondo. Arely, me acuerdo que estaba con el equipo juvenil y yo estaba trabajando con el equipo mayor. Y bueno, pues ya sin más, quiero darte la invitación, Arely, qué bueno que nos estás acompañando, sí, y sobre todo para platicar sobre estos aspectos que vienen sobre psicología deportiva. Ok, no, pues muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vengo con toda la disposición y la actitud para contestar lo que ustedes necesiten saber. Principalmente pues también queremos promocionar el diplomado, que hoy en día estamos por arrancar. Estamos ya a nada de arrancar, y en el cual pues yo estaré como ponente. Y pues bueno, les agradezco mucho la invitación y pues dale. Así es, Arely, pues gracias por estar con nosotros. Mauricio, estás con nosotros, va llegando, te dignas en venir, cuéntanos cómo te sientes. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a este programa Esplendor Deportivo. Pues nada, aquí acompañándolos esta vez en lo que es la transmisión de este programa por Sportiva TV, y nada, pues aquí a aprender más junto a Arely en cuestiones de psicología deportiva, y pues será un buen programa y esperamos que les guste. Así es, bueno, y les voy a comentar un poco sobre la carrera que tiene Arely, toda su carrera académica. Bueno, es licenciada en psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Tiene certificación en coaching deportivo por la Escuela Iberoamericana de Coaching. Actualmente estudia la maestría en psicología deportiva en el CIP. Forma parte del grupo de psicólogos del área de medicina y ciencias aplicadas en la CONADE. Psicóloga de diversas disciplinas de alto rendimiento, trabajando en la preparación mental de atletas que compitieron en Juegos Olímpicos, Centroamericanos y Mundiales. Y bueno, los eventos que vienen, ¿verdad, Arely? Sí, claro, ya vienen Panamericanos y empezar todo el proceso también, bueno, que ya empezamos, ¿no? El proceso a Tokio 2020, pero pues es parte de los Panamericanos. Ahorita la mente concentrada en Panamericanos. Sí, a mitad de año Panamericanos, todas las selecciones ahí estarán jugando, ya que eso es una justa deportiva estratégica para la obtención de puntos y llegar a hacer el brinco hacia, ahora sí que Tokio 2020, la verdad. Sí. Oye, Arely, bueno, cuéntanos un poquito antes de meternos hacia lo que es el diplomado. Uh-huh. Dinos, ¿cómo es que llegas tú a la psicología? ¿Cómo es que decides esa carrera tan magnífica, pero que muchas personas como que le tienen miedo a esos aspectos? ¿Cómo es que te decides y tomas la carrera, el camino por la psicología? Bueno, inicialmente el estudiar primero psicología fue un poquito la intención de entender por qué no solo el atleta, ¿verdad?, sino por qué como seres humanos nos comportamos como nos comportamos, por qué a través de ciertas experiencias de vida actuamos de diferentes formas. Primero ahí fue la entrada de la psicología. Posteriormente siempre me ha gustado el deporte. Desde que tengo memoria, pues particularmente en el fútbol me desempeñé mucho. Y pues bueno, cualquier deporte que me pusieran, eso yo ahí lo intentaba hacer, aunque no todos me salen, ¿verdad? Pero pues bueno, la parte deportiva me gustó mucho, y cuando estaba en la carrera, justamente investigando un poco, me adentré en la parte de la psicología del deporte, o sea, que existía, ¿verdad? Porque no había muchísimo conocimiento como ahora. Hoy en día hemos dado un paso muy grande en la psicología del deporte. Y pues bueno, empecé con contactos, profesores, a hablarles un poco más de esta especialidad, y me orientaron de cierta manera.
La verdad es que en particular fue justamente de qué pasa con el atleta, qué pasa en la mente de un atleta cuando está a punto de lograr algo, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia entre estar en una final y que solo uno pueda ganar? A veces podemos decir que son aspectos de experiencia, técnicos, físicos, pero claro que eso importa muchísimo. Pero ¿qué pasa en un evento donde todos son buenos, ¿no? O sea, que ahí entonces, ¿cuál es la variante? Muchas veces nos hemos dado cuenta que el factor mental pues es uno de los más decisivos. No, evidentemente no lo es todo, porque todo suma, pero incluso hasta en la dinámica de cuando te estás preparando para una competencia, también ahí influye mucho, ¿no? El que un atleta asuma las cargas deportivas, que ese atleta tenga disciplina, que vaya enfocado a un programa, y el que no lo hace, ¿no? O sea, ahí entra la psicología del deporte. La verdad es que sí, muchos atletas, a veces hasta uno mismo no entiende todavía bien la parte de la psicología del deporte, hasta dónde puede llegar, ¿no? Por eso también tratamos de actualizarnos constantemente, para que eso nos permita pues abarcar hoy en día las necesidades que los atletas necesitan, valga la redundancia, porque no es sencillo, ¿no? Yo te hablo de hace 7, 8 años que yo inicié, no había las mismas necesidades que hoy en día hay en el deporte. Entonces, son muchísimas las cosas por las cuales yo me incliné en meterme a la parte de la psicología del deporte, pero principalmente es ver todo el mundo que hay en la cabeza de un deportista, ¿no? Porque no solo es deportista, sino también es hijo, es primo, es hermano, o sea, al final está en otros contextos. Entonces hay que entender muchos aspectos, ¿no? Pero de manera muy, muy general, pues es eso, entender qué pasa en la mente de un atleta cuando está en proceso o en una situación bastante decisiva, y cómo poderlo acompañar. La verdad es que es muy difícil, como lo dice, ¿no? Son diferentes formas de pensar, es diferente la forma en que concibes la realidad, en que concibes las cosas que pasan al día tras día. Y pues un psicólogo debe estar con la mente abierta para poder resolver, bueno, más que resolver, ayudar a que las personas resuelvan cualquier tipo de conflicto, dependiendo desde su punto de vista, ¿no? De la realidad, sí, que es algo muy complejo. Entonces pues es un área sumamente complicada, y bueno, ya especializado en el deporte, pues aún más, si nuestra vida cotidiana es un poco complicada, pues un deporte que exige de más, pues también es complicado. Como sí, lo dices, ¿no? Pues cada deportista es un mundo diferente, y qué pasa por su cabeza, pues si no podemos abrirla y no sé, pues es sí, complicado estar adivinando. No es fácil entrar al mundo del deporte en ese proceso, ¿no? Porque no todos te van a confiar justamente cuál es la clave, o qué es lo que los enciende en un momento necesario. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo. Mauricio fue seleccionado nacional de Bolivia de taekwondo, efectivamente, unos años estuvo allá, participó en varios eventos internacionales. Dime, Mauricio, cuéntanos, antes de un evento, ¿tú qué sentías? ¿Qué complicaciones se presentaban? Pues mira, uno de los factores claves, pues la responsabilidad que cae en ti. Yo creo que es una presión que se ejerce entre el deportista, la responsabilidad tanto con la selección, la responsabilidad tanto con la familia, la responsabilidad misma propia de obtener un resultado. Ese es lo que más influiría, que tendría en lo que es el aspecto deportivo. Y otros factores que son la presión del público, la presión de los árbitros, de los jueces, la presión a ti mismo por rendir más cada día, y pues aún más si llegas a una final, pues todo se duplica, y ahí es cuando la preparación psicológica, en mi parecer, tiene que ser muy fuerte para poder afrontar esas dificultades. Y yo creo que es muy necesario pues la preparación psicológica dentro del equipo multidisciplinario que tiene que llevar una selección nacional, por ejemplo. Arely, cuéntanos, ¿qué es lo que más se presenta en un deporte, en un deportista antes de una competencia? Pues mira, va a variar, sí, también dependiendo del deporte. Todo deporte tiene distintas exigencias, algunos incluso hasta externas. No es lo mismo al aire libre que en un lugar que pues está techado, que no importa el clima que haya afuera, ¿no? Pero particularmente en un deportista puede haber incertidumbre, que de eso nos tenemos que encargar nosotros, porque el deportista no puede llegar a competir con incertidumbre.
Evidentemente los nervios, aquí los nervios son un factor que tratamos de trabajar de una manera sin que el atleta lo vea como algo aversivo. Los nervios bien trabajados y bien usados, pues al final también cuando nosotros estamos en un escenario, por mucha experiencia que tengamos, sentimos nervios, ¿no? Ya conforme vamos fluyendo, vamos ocupando nuestras habilidades, hablamos o estamos haciendo lo que nos gusta, pues va disminuyendo eso, ¿no? El punto aquí es que el atleta aprenda a no estar todo el tiempo activo con los nervios, ansiedad, todo este tipo de temas, pero principalmente sí se presentan dudas, nervios, un poquito de tensión, que también en particular, pues eso tratamos de trabajarlo muy, muy en específico, porque eso altera el orden incluso hasta de cómo va a trabajar el atleta, qué tan preciso va a ser, por mucho que los movimientos sean más gruesos, pues bueno, o sea, no va a estar igual en el área que si con tensión muscular, que si no la tuviera, ¿no? También un factor, pues que ahí podríamos hablar de lo más positivo, pues es las ganas de querer ya estar ahí. O sea, eso, la verdad es que eso es muy, muy, muy padre, porque yo lo he visto en muchos atletas, las ganas de ya querer competir, de saberse listo. Entonces, como que hay varios puntos, ¿no? O sea, aquí también todo depende mucho de la preparación que hayan tenido, de la confianza en su equipo, pero sobre todo también en lo que ya desarrollaron pues en el día a día previo a esa competencia, ¿no? Pero también es una de las características que se presentan muchísimo, el ya querer competir, el de estar ahí, pero no en el sentido de ansiedad, sino en el sentido de gusto. O sea, es algo que se les puede, cuando conoces a tu atleta, pues ya, bueno, no necesitas a veces hablar, lo identificas, ¿no? Que está en su punto donde está en el momento para competir. Entonces son una de las poquitas características que se llegan a presentar en una competencia. O sea, le traté de comentar como la parte que a veces no nos gusta, pero que tenemos que preparar al atleta para que no, si la siente, sepa qué hacer, porque a veces no sentirlas, trabajar para no sentirlas, es no solo más complicado, sino no sabemos si lleguemos a ese punto, pero sí que si el atleta se siente nervioso, ansioso, un poquito con incertidumbre, vuelva a meterse al tema competitivo, vuelva a meterse al momento en el que está y sepa desempeñar sus mejores habilidades, ¿no? Estaremos hablando entonces como de control de emociones, ¿no? Sí. Diferentes emociones que se presentan y que el deportista pueda canalizarlas y pues controlar, ¿no? Dependiendo de su estado de ánimo. Sí, exacto, porque sabemos que estar en una justa deportiva nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil, y para eso los preparamos, ¿no? O sea, una competencia no es sencilla, puede variar el nivel, sí, pero al final es estar en un momento donde el atleta expone sus habilidades. O sea, digamos que está a la deriva con todo lo que él ha aprendido, y eso no es sencillo. Entonces, sí, justamente es que el atleta sepa autocontrolar. O sea, ya está ocurriendo, ¿qué hago con eso, no? Oye, Arely, cuéntanos. Antes de entrar a una justa deportiva, hay algo que es como preactivación, ¿no? Uh-huh. ¿Hacia dónde está encaminado eso? ¿Qué actividades o qué es lo que realiza o busca un psicólogo con el deportista al realizar una preactivación a la competencia? Sí, esto también va a depender del tipo de deporte. La activación que se requiere en tiro con arco no es la misma que se requiere en taekwondo, o en boliche, o en tiro de pistola, que son deportes pues más exactos, donde se requiere mayor precisión, y yo no puedo activar a un atleta de la misma manera que activo a un atleta que es de lucha, de taekwondo, karate, etcétera, o incluso hasta de fútbol. Entonces, primero de nada tenemos que entender que la activación no es mala, pero también tenemos que aprender en qué deportes es más efectiva, y que el atleta sobre todo aprenda a entender su cuerpo, cuándo está más activado de lo necesario, porque incluso podemos decir, entonces en taekwondo, todo deporte de combate, entonces que entres muy activado, no, porque entonces no va a ser preciso con las cosas que va a llevar a cabo. Entonces aquí una parte importante es que primero aprenda a conocerse. Nosotros, o en lo particular, somos un grupo de psicólogos que tratamos de empezar a caminar con la tecnología. Entonces, usamos aparatos que nos sirven bastante para identificar cuándo un atleta está, o sea, que aprenda a conocer cuándo está sobreactivado, cuándo es una activación ideal, y eso le permite a la par estar viendo una pantalla y sentir la parte sensitiva, la parte emocional, pero también en relación a que ellos vayan
identificando momentos donde han entrado sobreactivados, muy desactivados. Entonces, aquí es un proceso un poco largo, ¿no? Porque el atleta tiene que aprender a conocerse, a autoconocerse, que es la parte que decimos, no solo es como haz esta técnica y ya te va a servir, pero si tú tiendes a no requerir la activación como atleta, tú realmente puedes activarte ya sea por pensamientos, por respiración, por movimiento físico, ¿sale? Imaginería, que también pues a veces hay técnicas de imaginería que te pueden ayudar mucho, pero si eres un atleta que no lo está requiriendo, meter particularmente la activación en ese atleta, pues puede ser un peligro, ¿no? En vez de una ayuda. Entonces, primeramente, sí le hablamos a los atletas de esta variable, de la importancia de esta variable, pero en lo particular yo me enfoco mucho en que primero aprendan a conocerse. O sea, y claro, los observo, hacemos videos, o sea, también en las sesiones ellos nos van comentando pues cómo sentían su pulsación, si estaban muy hiperventilados, o sea, aquí es bien importante esa parte, ¿no? Una vez que el atleta aprende a conocerse más, pues es un poquito más fácil darle las estrategias pertinentes. O sea, la activación es sumamente importante, pero hay que identificar qué tipo de deporte practica mi atleta y qué tipo de, cómo se autoconoce y qué tipo de activación usa más él o ella. También hay deportes donde en vez de activarlos, no es que los desactivemos, pero es bajar un poquito la ansiedad, ¿no? Porque hay veces que, ejemplo, tiro con arco, no necesitamos un atleta que llegue demasiado activado, porque pues ahí la flecha no nos va a dar. Entonces, sí, en deportes de precisión hay que tener mucho cuidado con la activación. Complicado esto de estar identificando a cada uno de Sí, los por eso atletas. es un proceso pues meramente largo según también sea el atleta, ¿no? O sea, los atletas nos ayudan mucho en cuanto a qué tan disciplinados sean en este tipo de identificar cosas, de compartirnos información. Entonces eso también nos ayuda. Claramente nosotros le cortamos un poquito al proceso porque pues nosotros somos los especialistas, pero a ellos les enseñamos de una forma más práctica que lo hagan más sencillo, ¿no? Arely, yo tengo una pregunta. Mira, en cuestiones de experiencia propia, siempre en los test de psicología, bueno, en la mayoría que he llevado, hay una pregunta que se repite mucho, es en relación al antes de la competencia. Esta va en relación a antes de la competencia, ¿cómo te sientes? ¿Te sudan las manos? ¿Tienes sueño? ¿Tienes ganas de ir al baño? Esta pregunta siempre me causó curiosidad. Sí. ¿En relación a qué va estas preguntas? ¿Tiene algún...? Sí, tienen un sentido. Normalmente son cuestionarios de prearranque. Algunos los llevan a cabo, digamos, los mismos psicólogos, según lo que quieran saber de su atleta. Otros ya están diseñados, tal cual. ¿Cuál es la intención? Pues evidentemente tener un respaldo de cómo entraba mi atleta a competir. La pregunta de cómo te sientes es muy ambigua. Entonces yo procuro en lo particular y en charla con otros psicólogos no ocupar tanto esa pregunta, porque cómo te sientes abre amplia, ¿no? Exacto, y ahí podemos tocar puntos que si le falta media hora, 10 minutos para competir, pues más que ayudar al atleta lo podemos poner en una situación analítica, exacto, donde no tiene que analizar, o sea, ahí en ese momento ya no tenemos que analizar nada, pero cuando son cuestionarios de prearranque donde tú nada más haces como un tipo checklist, nos sirve a nosotros tener un parámetro de cómo entraba mi atleta, ¿no? Así como también anteriormente mencionaba que usamos la parte de aparatos, de tecnología. En ocasiones, cuando hay tiempo, también a veces los conectamos 2 minutos, 5 minutos y nada más tenemos un reporte, ¿no? De previo cómo te encontrabas, 10 minutos, media hora antes de entrar a la competencia, pero eso nos sirve como nosotros como parámetro, de decir, bueno, ok, mi atleta sí estaba en un punto un poquito activado, o sea, más de lo normal, pero él ya tenía las estrategias y lo empezó a regular. Justamente eso es lo que decíamos en un inicio, queremos que los atletas aprendan a regular esa parte. Ejemplo, si no dormiste bien, pues también esto obviamente se revisa ya en sesión, ¿no? Ahí no te voy a empezar a decir cosas relacionadas con por qué no dormiste bien o por qué, no, pero esto es la estructura para que en otras ocasiones no ocurra algo así, ¿no? O sea, porque no está durmiendo bien, porque no está comiendo lo necesario, porque se sienten sin energía, pero en ese momento tenemos que considerar con qué contamos y cómo lo vamos a utilizar,
pero estos cuestionarios no son meramente para checar el prearranque nada más. Sí, te decía, yo en lo particular sí suelo quitar esas preguntas del cómo te sientes, cómo te ves en la competencia. Ya es una pregunta muy fastidiosa para el deportista en ese momento, ¿no? Antes viene bien, pero en ese momento yo en lo particular no lo considero tan agradable. Podríamos decir que es como un control, ¿no?, de todos los datos que se van a llevar en la competencia y saber a futuro que esto sí nos funcionó, esto no nos funcionó y poder llevarlo mejor en la próxima manera. Así es, y conocer un poquito las conductas que el atleta está teniendo previo a. O sea, y eso también ir diciendo, bueno, pues todo se trabajó, todo el equipo trabajó, pero el deportista se fue de fiesta ayer, entonces... No, pero así no se puede. Exacto, entonces decimos, bueno, hay que empezar a moderar ciertas conductas, y bueno, también para ver, ¿no? Porque no puede ser posible que luego todos trabajamos a la par y hay ciertos detallitos que pues pueden tirar la competencia, ¿no? Sí, hay que llevar el control de todo y hasta el mínimo detalle porque estamos en alto rendimiento. Exacto, sí, el alto rendimiento nos exige eso, hablaba de las necesidades, eso, ¿no? O sea, estar como muy puntual con el atleta. Conductas muy específicas ya que cambian de la población regular, en el alto rendimiento es lo que se busca, ¿no? Uh-huh. Dentro de los deportistas ya su conducta y su enfoque hacia lo que quieren, sus objetivos, es completamente diferente. Sí, por el nivel y bueno, también pues hay cosas que se marcan por sí solas, ¿no? La edad, el nivel, la liga, etcétera. En el alto rendimiento podríamos decir que el atleta ya tiene que llegar con una maestría deportivamente hablando, y sí, así debe de ser, ¿no? Pero es que maestría la cual le ha dado la experiencia a través del tiempo, lo que ha ganado, o sea, lo que se ha puesto, ¿no? A los deportistas de alto rendimiento difícilmente le vamos a aceptar el objetivo de pues que me vaya bien y echarle ganas, o sea, son metas que decimos no nos definen nada. Y tenemos que ser más específicos justamente en qué es lo que estamos buscando, ¿no? Sí, ya son factores que, pues ya en un atleta, por ejemplo, en taekwondo a María Espinosa no le vas a decir que es triple medallista olímpica, ¿estás nerviosa? Tienes que rebuscar y buscar algo que sorprenderle, algo que no sepa ella, ¿no? Para poder mejorar su rendimiento cada día. Así es. Bueno, pues ahorita nos tenemos que ir a un corte, un corte rapidísimo, vamos a regresar y vamos a seguir hablando sobre la psicología en el alto rendimiento, en el entrenador y lo que es el diplomado en psicología deportiva que se va a ofrecer en poco tiempo. Antes de irnos quiero mandarle un saludo a Corona Rubén, a Regina Quijano, que nunca se pierde el programa, Vanessa Filomeno, el maestro Pedro Gómez, Elvis Abdul, Leonardo Nava, Irán Romo y Raúl. Espero que no se pierdan el programa. Denos unos 2 minutitos de comerciales y regresamos.
Listo, bueno, pues estamos de regreso hablando sobre psicología en el deporte de alto rendimiento. Y bueno, ya vamos a pasar a un tema un poco más específico. En el previo a este corte estábamos hablando sobre enfoques direccionados hacia el deportista, y ahorita vamos a hablar hacia otro punto que en ocasiones se pasa, pero es de suma influencia, ¿no? Aspectos que tengan que ver con el entrenador previo y durante una justa deportiva. Arely, cuéntanos, ¿qué actividades debe de dominar un entrenador? Porque en ocasiones como entrenadores decimos, no, psicólogo es para el deportista y hasta ahí, y yo quedo fuera. Y no es tan así. En el alto rendimiento nos damos cuenta que no es así. ¿Qué actividades o qué herramientas debe de estar realizando, dominar un entrenador para poder sacar una contienda, ya sea previa, durante o después de una contienda, ya sea haber ganado o haber perdido? ¿Qué debería de estar dominando un entrenador y saber de aspectos de psicología? Ok, voy a mencionar una variable que pareciera que la deberíamos de dominar todos, puesto que es algo que hacemos todo el tiempo: la comunicación. Saber, una cosa es hablar, pedir, dar instrucciones, y otra cosa es saber comunicarse. Considero que la variable de comunicación debe de tener bastante peso en relación a lo que debe de aprender primero un entrenador. Alguna vez un entrenador me preguntaba, ¿me estás queriendo decir que debo de saberme comunicar de manera distinta con todos? Mi respuesta fue que sí. Sí. Habrá grupos que les guste más el grito, habrá grupos que no, evidentemente no por eso vas a caer en extremos, pero el saberse comunicar no es solo dar instrucciones. Entonces, primeramente yo consideraría de relevancia la variable comunicación. Escuchar, no solo ser emisor, sino también receptor, aprender a conocer a sus atletas, incluso hasta por el lenguaje no verbal, es indispensable, ¿no? O sea, en el día a día lo vemos que en el alto rendimiento pues hay una continuidad en los días, ¿no? O sea, hay un horario, te ve diario el entrenador, tu equipo multidisciplinario, pero el entrenador tiene que aprender a ver esos detalles que tú mencionabas, que muchas veces son parte de la competencia. Porque hoy me llega de cierta manera el deportista, ¿no? O sea, a lo mejor ayer entrenó bastante bien y hoy lo veo muy apagado, lo veo desconcentrado, y normalmente ¿cuál es la función? Pues quizá la llamada de atención es lo más recurrente, o incluso hasta decir, pues si no quieres estar, pues vete, ¿no? Al final eres de alto rendimiento y tienes que cumplir. Sí, no, o sea, sí, el atleta tiene una responsabilidad muy grande, pero aquí también recordemos que somos humanos, entonces no somos robots, ¿no? Exacto, que también tenemos sentimientos, o sea, que así como al entrenador le pudo haber ido mal en el día, también al atleta, el hecho de que esté en este caso con los que están ya concentrados, no quiere decir que pues no, nada les genere complicaciones, ¿no? Entonces, para no andar tanto en estos puntos, la comunicación es esencial. El que un entrenador sepa cómo comunicarse con su atleta, qué tipo de aspectos observar, qué tipo de cosas también, cómo plantear las metas, el hecho de que el entrenador, ahí entra otra variable, el planteamiento de objetivos, súper necesario. Muchas veces hablamos con el deportista y podemos tener una visión de metas, pero cuando hablamos con el entrenador parecía que ya tenemos otra, ¿no? Entonces, decir, bueno, ahí entra la comunicación, y posteriormente, que es algo que buscamos en el alto rendimiento, es sentarnos con el atleta, con los entrenadores, y plantear las metas, ¿no? O sea, el establecimiento de objetivos es súper necesario. ¿Cómo vamos a conseguir esos objetivos? El que el entrenador se acerque también a hablar sobre la planeación, las estrategias, o sea, el entrenador también tiene que adquirir estrategias, que ahí si bien no van a ser las mismas en diferentes, en todo el proceso, ¿no? Hay procesos que son más generales, más específicos. En los competitivos, cómo hablarle al atleta, ahí otra vez vuelve el tema de la comunicación. Y también, pues evidentemente, pues el establecer un plan para la competencia, ¿no? O sea, que eso le va a permitir una sinergia muy diferente al entrenador con su equipo, o con un atleta en particular, si fuera deporte individual. Pero al final, ahí en la competencia se busca que exista eso, esa sinergia, esa cohesión, que muchos también lo llaman de esa manera, que es una variable sumamente complicada, porque trabajar cohesión en un equipo no es de meses, o sea, a veces lleva años.
Así Entonces, primero es saber cómo se identifica el equipo, percepción, etcétera, etcétera. Entonces, pero al final sí podemos adelantarnos un poquito a decir, entonces en 5 años, no, pues ya se me fue todo un proceso olímpico, ¿no? Y ahí pues ya no tuve cohesión con mi equipo, ¿no? Hay variables que nos adelantan a esto y que podemos acelerar un poquito el tema de lo que requiere el entrenador. En este caso, pues, ¿cómo armas equipo ya con tu deportista en competencia? No puede ser el mismo que lo entrenó. Eres el mismo, sí, pero tiene que cambiar hasta tu diálogo. Sí, claro. ¿Sí? Hay varias cosas que se van modificando a lo largo de un plan de entrenamiento en función de los objetivos de que se tiene a trabajar por periodos, por bloques, por lo que se esté manejando, ¿no? Hay cosas que están muy marcadas dentro de los principios del entrenamiento. Una son los principios pedagógicos y didácticos en los que el entrenador se va a dirigir hacia los deportistas, qué herramientas debe de utilizar, cómo hablarles, qué estrategias va a utilizar para que el deportista pueda dominar o realizar ciertas actividades. Y otros aspectos que nos marcan mucho dentro de la carrera en lo que es en el entrenamiento deportivo es cambiar, como lo está diciendo, cambiar ciertos aspectos dependiendo la temporada. No es el mismo equipo que empieza que el que termina o el que acaba. Al principio uno como entrenador tiene que buscar todas las herramientas adecuadas, primero para hacer la integración del equipo. Después, buscar todas las herramientas adecuadas para que el deportista soporte las cargas de entrenamiento. Después se va modificando eso y hay que estar verificando cuáles son las mejores herramientas para que el deportista tenga un mejor desempeño y resolución de problemas o de actividades a mejorar. Y después de la competencia, si ganó o perdió, cómo manejarlo. O sea, son aspectos que a nosotros nos salpican de cosas que se deben de conocer, pero que nosotros por fuera debemos de buscar y de estarnos actualizando en esos aspectos. Dime, Arely, ¿se nota mucho la diferencia entre un entrenador que va buscando cierto de actualizaciones en aspectos de psicología y alguien que dice, no, esto no es tan funcional, no es tan necesario? Sí, de hecho, lo voy a poner así. Nosotros como psicólogos, o sea, todo el grupo multidisciplinario y en particular hablando de la psicología del deporte o de nuestro quehacer, nosotros somos la herramienta de un entrenador. Pero si un entrenador se cierra al trabajo psicológico, hasta incluso con él mismo, y cómo puede empezar a hacer más fuerte su trabajo con el equipo, pues él solito está opacando su trabajo, ¿no? O sea, si tiene mayores alcances no los va a tener, porque evidentemente, pues, hablábamos un poco, bueno, o sea, somos humanos, él también requiere de repente parar un poco y empezar a establecer hacia dónde se dirige, si es la manera en que se está sabiendo dirigir. Se nota mucho cuando un entrenador es muy diferente, ok, yo no sé de qué me estás hablando, pero enséñame. O sea, quiero estar en ese camino de cómo poder utilizar mejor, si tengo psicóloga del deporte en mi equipo, cómo utilizarlo, cómo sacar la mayor ventaja, incluso hasta para que cuando tú no estés, no es que yo haga tu trabajo, pero que yo sepa cómo trabajar a mi equipo en cuanto a lo que a mí me permitas o me enseñes, ¿no? Se nota mucho eso, hasta incluso el que menciona que sí en la carrera estudió psicología, pero no la aplica, y entonces, pero la psicología es para los deportistas, ¿no? Se nota mucho. Considero que aquí todo tiene que ver con el tema de apertura, de saber que desconocemos cosas y que el atleta es atleta, el entrenador es entrenador, pero no por eso se van a dejar de actualizar en cosas. Yo he visto en los diplomados incluso atletas que evidentemente dicen, yo no soy psicólogo, pero quiero saber hasta dónde me puede ayudar, ¿no? O sea, todo esto, y que sí, a lo mejor conoce alguna técnica que, ok, ya me hablaste de cómo establecer objetivos, en qué fases se encuentran, yo entender en qué fase estoy, y a partir de ahí, qué tipo de objetivos se me puedo poner, y no ponerme objetivos tan altos, que por eso entonces puede ser que no los esté cumpliendo, porque no es la fase adecuada, ¿no? Entonces, muchos atletas van a actualizarse en relación a psicología del deporte para ello, pero considero que si el atleta ya está buscando este tipo de actualizaciones, con mayor razón en el entrenador, porque muchas veces, si tú lo sabes, Lalo, nosotros no viajamos a veces con el equipo. Entonces, ¿qué va a pasar allá? Hoy en día podemos hacer todo a distancia, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, que el entrenador hable nuestro lenguaje, créeme que el deportista te lo dice.
Sí, también me hablaba sobre esto y yo así como, sí, y le da otro nivel a tu entrenador. Sí, es un tipo como de educación, ¿no? Con el deportista, que él aprenda ciertos aspectos, que pueda identificarse de él, para que el día de mañana, como lo dices, no siempre se viaja con el equipo, en muchas ocasiones es complejo que pase eso. Si el deportista ya está previo a una justa deportiva y le pasa algo, y no te puede mandar mensaje, que pueda solucionarlo. Pero, oh sorpresa, imagínense un deportista que no lo domina, que nunca lo vio, pues ¿cómo va a resolver eso? Simplemente se va a bloquear previo a la justa. Por eso es muy importante que lleven todos estos aspectos psicológicos desde antes con un especialista en este caso. Así es, y no solo en la psicología, ¿no? Conocer a tu cuerpo multidisciplinario, y no hablo de conocerlo de vista, ¿no? Sino saber qué onda, qué haces, por qué hoy les pediste que estuvieran más temprano, o sea, todo esto es, o sea, todo empieza por la curiosidad, o sea, es importante ser curiosos, y ahí pues bueno, es también parte de nosotros después como a llamar la atención del entrenador, ¿no? Pero creo que un entrenador tiene una doble tarea también fuera del entrenamiento, es conocer a su equipo realmente y cómo ese equipo me puede hacer más fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso siempre vamos a estar como que pidiéndole eso a los entrenadores, que se adentren más en lo que les puede ofrecer uno, ¿no? Sí, así es, la verdad es que es un poco complicado, es como estarle diciendo a alguien, cuídate por tu salud, y hasta que no le pasa algo es cuando empieza a hacer cambios. Pero bueno, ahorita la recomendación es que como entrenador pues constantemente estén actualizando en estos aspectos. Primera instancia se acerquen a un psicólogo, ¿no? Sí. Y si no cuentan con esto, pues que se actualicen en ciertos aspectos. Y hablando de esto de actualización, pues queremos comentarles que está pronto a salir lo que es el diplomado en psicología deportiva, ¿verdad? Así es. Que se estará realizando en la alcaldía de Benito Juárez, se va a estar impartiendo. Para todos los que estén interesados en este diplomado, hay que meterse a la página www.ceplet.com.mx, buscar oferta académica. Va a aparecer en la parte principal la imagen del diplomado en psicología, y bueno, ahí les van a pedir ciertos datos y les darán informes. Arely va a ser una de las personas que va a estar a cargo de las ponencias, junto con otras 2, 3 compañeras más que van a estar contigo, ¿verdad? Sí, nuestro módulo es un poco largo porque habla sobre digamos, diferentes deportes. Entonces la intervención en distintas disciplinas, llámese combate, resistencia, fuerza y resistencia, conjunto, o sea, entonces sí, ahí vamos a estar compartiendo el foro, y bueno, en particular es el módulo 4, o sea, que ahí es donde yo tomaría un poquito de participación. Sí, la verdad es que es un diplomado sumamente completo, no es un diplomado de 3 días, de 5 horas, va a durar varios meses donde se van a abordar muchos temas, va por módulos. Y bueno, cuéntanos, Arely, ¿por qué es necesario que el entrenador tome el diplomado? ¿Con qué va a salir, con qué herramientas va a salir él que diga, así me presenté, así salí, soy diferente? Ok, bueno, el conocimiento que va o sea, aquí no podemos decir vas a ver intervenir directamente, porque vuelvo a esto, cada quien tiene una especialidad. Sí, claro. Pero el conocimiento que va a tener en relación a los aprendizajes de cómo trabajar un atleta en competencia, que eso es sumamente indispensable, ¿sale? O sea, quién ser en competencia, lo que hablaba hace un momento de no puedo ser el mismo en competencia, en mi diálogo no puede ser el mismo incluso. La preparación rumbo a eventos importantes, ahí también se toca el tema de lesiones, que es un tema en el alto rendimiento, en todo el deporte es común, pero en el alto rendimiento y en deportes de contacto, pues ahí es cuando empezamos a tener como estos factores que no queremos para nada, pero que ocurren, ¿no? Entonces, a veces el entrenador solamente pues, está lesionado, pero vuelvo a esto, no puedes actuar de la misma manera a cuando venía a entrenar todos los días, cambia su dinámica, ahora está solamente en terapia, ¿no? O esperando a que le den terapia. ¿Por qué? Porque muchas veces no es como luego la terapia, entonces hay que operarse y demás. Este punto también se habla, también el hecho de el conocer que no puedo ocupar cosas del entrenador de tiro con arco para combate o para conjunto, también eso es importante. O sea, no podemos trabajar de la misma manera, así como psicólogos, pero también como entrenadores, ¿no? No quiere decir que él se va a volver entrenador de otra disciplina, pero muchas veces ocurre esto.
Va a poder diferenciar. Exacto, así como, bueno, este entrenador ocupa tal cosa, yo también lo voy a ocupar, ¿ok? Ajá. Primero identifica si eso es lo que necesita para empezar la disciplina en la que estás y posteriormente, pues, el tema de los deportistas, ¿no? El conocimiento que va a tener de qué hacer con lo que él ya sabe y en distintas direcciones, o sea, es muy amplio, se va a brindar también herramientas, o sea, no es lo mismo decir, bueno, a mí se me ocurre que entonces lo voy a observar y voy a apuntar todo lo que vea de él, a tener una herramienta ya específica hecha por psicólogos que entonces te permita ver qué tipo de conductas son las más, pues digamos como las más viables para trabajar, ¿no? O sea, y eso, si tienes psicólogo, ya podría ir a decir, oye, hablar un poco el mismo lenguaje y saber qué pedirle al psicólogo. Porque esto llega a pasar. Hoy en día, el entrenador que no tenía o nunca había conocido un psicólogo del deporte, hoy en día ya está, exacto, o no sabe qué pedir. Bueno, ¿cómo me acerco para decirle que los motive? No es que, o sea, la psicología del deporte no es motivación, o sea, la psicología del deporte abarca muchas otras cosas. Entonces, también el tener a alguien en el equipo y saberle qué pedir es un mejor trabajo. Entonces el entrenador va a salir con todas esas habilidades, ¿no? Y claro, desde su perfil, desde su forma de ser también, cómo va a aplicar otras cosas. Aquí te mencioné algunos puntos de los temas que se van a hablar, pero también parte de lo que es poco mencionado y que en algún momento de la vida va a llegar es el retiro, la importancia del retiro, ¿no? Y por ahí es un tema que está considerado, que ahí muchas veces no se habla de ese tipo de temas, porque creemos que, pues bueno, ahorita no es el momento. Sí, para algunos no es el momento, pero incluso un retiro no lo marca la edad deportiva, sino también lo marca una lesión. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese atleta? Todo el proceso que lleva, incluso así se haya retirado de la mejor manera, ¿no? Sí, entonces, se puede presentar una lesión, ¿no? Una lesión, como dices, y causar una depresión para incapacitar al deportista, lo que es esto. Pasa, ¿no? Nos referimos aquí a tratar de lidiar con lo que es el desentrenamiento, si lo podemos nombrar de esa manera, ¿no? Sí. Desentrenamiento para que, por decirlo, lleve una vida rutinaria como cualquier otra persona y poder no olvidarlo, pero salir un poco del ámbito deportivo donde día a día entrenabas 3 horas al día, ciclos olímpicos, y pues salir de esa rutina debe ser muy duro. Coméntanos, ¿qué es lo que podría pasar si no se llega a atender esto del desentrenamiento, si lo llamamos así? Que pues lo vemos, a ver, las cosas más claras, pues entrar en una cierta, un momento como de duelo, o sea, lo podemos poner así, la depresión misma, o sea, que el atleta no tenga un proyecto, siempre se preparó para un plan A, nunca para un plan B, entonces de repente hay atletas hoy en día, por eso es una parte, creo que Pau lo mencionaba en el primer programa, que nosotros somos de las primeras personas que decimos, no abandones los estudios, o sea, ese es tu proyecto, claro, estamos trabajando en un plan A, pero va a llegar un momento de tu vida donde tu proyecto B cobre vida. Entonces, ahí es una parte donde decimos, bueno, hoy en día qué bueno, muchos atletas del alto rendimiento sí están preparados, pero los que no se tienen que empezar a preparar, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ¿y después de ahí qué? Ellos no están acostumbrados a estar en casa, a estar en familia todo el tiempo, al contrario, están más acostumbrados a estar alejados. Sí. Entonces, entrar a esta dinámica, las nuevas dinámicas de otros contextos, pues los pueden sacar hasta de quicio, o sea, podemos encontrar emociones que no están autocontroladas, o sea, una cosa es decir, las controlaba en el deporte, pero ya en la vida diaria, después de lo que me daba vida, ya no, o sea, esto ya ha dejado de tener un sentido, ¿no? Entonces, sí, podemos caer en conductas bastante hasta peligrosas para el atleta, porque sí, también todo depende de por qué dejaron de estar en su deporte, ¿no? Sí, bueno, también va a influir mucho la madurez del deportista, como lo dices ahorita, ¿no? Ellos están acostumbrados a tener una rutina, y esa rutina, a pesar de que ellos estén acostumbrados a seguirla, no la establecen ellos, las controla un entrenador. Él les controla cuántas sesiones va a hacer al día, cuáles van a ser sus cargas, o sea, casi todas las actividades del deportista están controladas por alguien externo a él. Y entonces el día de mañana, cuando se retira, aparte de que tiene todo el día libre, por decirlo así, o sea, ya tiene más horas libres para él y no sabe cómo aprovecharlas, aparte de eso no sabe organizar horarios en las actividades, porque está acostumbrado a que alguien le diga, mañana vas a entrenar a tal hora vas a realizar esto, y entonces, pues es un mundo completamente diferente.
ya no saben en qué, o sea, es mucha energía la que tienen, están acostumbrados metabólicamente, psicológicamente a realizar ciertas actividades que ya no las realizan. Y como lo dicen, ¿no? Llegan a pasar casos desafortunados en donde no saben controlar ese tipo de desapego al entrenamiento, o sea, el retiro, y empiezan a tener conductas no correctas, ¿no? Desde una depresión que les puede llegar a pasar o empezar a realizar algún tipo de conductas negativas, ¿no? Así es. Sí, aquí tocas un punto importante, la administración del tiempo, ¿no? O sea, parece curioso, pero por ahí también se empieza. O sea, cómo vamos a administrar nuevamente nuestro tiempo, porque tocaste un punto relevante. Estaban acostumbrados a llevar una dinámica ya muy marcada. Entonces, y marcada por competencias, el entrenador, los mismos tiempos del cuerpo multidisciplinario, actividades que ya estaban como muy puestas, ¿no? Entonces, y ahora todo eso se acaba. ¿Dónde entra ahora digamos, la tarea del atleta, ¿no? Porque aparte ya no es atleta. Entonces, esta parte, reconocerla no es sencilla. O sea, decir, ya no estoy en el deporte tan activo o ya no estoy activo, es muy difícil. Si una lesión a la cual te permite regresar por lo menos 6 meses después de un año, es difícil. Una lesión que te saque de por vida o simplemente llegar al retiro, es doblemente, ¿no? O sea, coméntame algo, Arely. Voy a regresar un poco atrás en lo que hablamos de comunicación, de saber comunicarse con lo que es la gente, las personas. Uh-huh. En este caso, el entrenador. Yo creo que el entrenador en su vida de entrenador lidia con personas juveniles, infantiles, atletas junior y hasta adulto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la manera apropiada del entrenador de comunicarse con cada una de estas personas? O sea, ¿cómo se comunicaría con los juveniles? ¿Cómo se tendría que comunicar con los adultos? ¿Va a variar la comunicación en cada uno de estos? Tomando en cuenta, bueno, que los juniors son personas más jóvenes, los juveniles tienen otras actividades, ¿no? Sí. En cuanto al comportamiento, ¿cómo se debería de lidiar con cada una de estas personas? Okay. Primero, pues entender el desarrollo, ¿no? O sea, es algo que muchas veces se descuida mucho, incluso hasta nosotros lo tenemos que entender, ustedes lo entienden, en qué etapa de desarrollo está. Primero, si estamos hablando con un niño de 8 o 9 años, si estamos hablando con un adolescente, que sabemos que hay otro tipo de características en esa etapa, que es una etapa para muchos, no digo que para todos, que para muchos es conflictiva, a un chico que ya tiene la idea de estar en el alto rendimiento, ¿no? Tenemos que entender también su entorno, su contexto. Algo que también hacemos, que se hace poco más bien, pero nosotros nos metemos demasiado de forma obviamente profesional, es la familia. Tenemos que entender si vive con los abuelos, si vive con papá y mamá, si incluso pareciera que tiene, o sea, que vive con sus papás, no, ya tiene hasta un hijo, o sea, pero retomó el deporte. Exacto, sí, porque tú puedes tener 2 chicos de 18 años, pero uno ya sabe qué es dar un gasto en casa y el otro vive con sus papás lo apoyan por completo, entonces cambia mucho, ¿no? Podríamos decir que no es una receta general, es individual para cada deportista, les comentaba, aunque tengan la misma edad, ¿no? Exacto, sí, porque cambia mucho el contexto que le rodea al atleta, así como sí, hay que tomar en cuenta, si todos los que tengo son, digamos, todos viven en casa y no tienen el problema de entrar en la parte económica y demás, bueno, ahí ya vamos teniendo como un perfil, ¿no?, del equipo, pero aún así sabemos que a algunos les va a pesar mucho la etapa, el puentecito entre la adolescencia y la adultez, y otros no, otros simplemente van madurando sin problema. Fue una semana y nada más. Exacto, entonces sí, fue una semanita, la pasaron mal, pero ya están súper bien. A algunos les va a gustar poner metas y otros no, simplemente no van a salir del no querer perder. Entonces todo depende de la necesidad de cada atleta. Entonces, pero sí es bien importante, que esto lo aprenderían mucho en el diplomado, cómo establecer planes. O sea, cómo hacer que un objetivo sea atractivo para 20, 30 deportistas. O sea, claro, pues está menos, ¿no? Pero eso es importante, porque ahí sí en algunas cosas vamos a tener que ser generales. En la forma en cómo me dirijo, cómo me comunico, ya es diferente, pero hay cosas que son muy generales. Sí. Bueno, pues una vez más les estamos recordando que a todas las personas que estén interesadas, deportistas, familiares,
entrenadores que estén salpicados, que estén involucrados en el deporte, pues que se involucren hacia los aspectos de psicología, que se metan a la página del CEPLET, www.ceplet.com.mx, buscar oferta académica, de toda la oferta académica que existe, va a encontrar cada uno una variante, y ahí se ve lo que es el diplomado en psicología. Ya se dieron cuenta que no es nada sencillo, es algo complejo, que a todos los entrenadores, deportistas, familiares les va a dar herramientas para que se puedan cumplir los objetivos de la mejor forma y que se alcancen ahora sí que las planeaciones que se tienen registradas. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa. La verdad es que es un tema sumamente larguísimo, ¿no? Una hora no nos da, nos gustaría estar más tiempo. Antes de irnos, hay que saludar a Juan Daniel, Legado Marcial, Edison Yuca, Salvador Muñoz, Israel Bermúdez, Aarón Mejía, que nos están observando, y una vez más a Regina Quijano, nunca se pierde el programa. Y pues Arely, muchas gracias por estar aquí. Todos los que estén interesados, recuerden, el diplomado va a estar Arely, va a estar Paulina, psicólogas que están dentro del alto rendimiento en CONADE. O sea, mejor ya no pueden encontrar. Gracias. No se puede encontrar mejor, ya alto rendimiento, ya no hay nada más arriba. Entonces, pues ahí está la oferta. Mauricio, muchas gracias por venir. ¿Qué nos quieres decir para despedirnos? Pues muchas gracias por ver esta transmisión de Esplendor Deportivo, y recordarles pues que el diplomado es muy buena, va a ser muy buena herramienta para desempeñarnos mejor en lo que es el entrenamiento deportivo. Y recuerden que la mayor parte de nuestras vidas, en caso de los deportistas, estamos con el entrenador, y va a ser nuestra base muy fuerte para que podamos desempeñarnos en el alto rendimiento y ser mejores personas. Así que gracias por ver esta transmisión. Y pues Arely, ¿dónde te pueden localizar en Facebook? Y ¿algún comentario? Bueno, en Facebook estoy como Arely Benítez Romero, y un correo es arelybenitez-0203 @hotmail.com. Ahí es donde me pueden encontrar, y pues con gusto, si tienen dudas, si en algo se puede apoyar, pues siempre estamos gustosos de eso. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Bueno, llegamos al final de esta transmisión. Nos vemos el siguiente miércoles, no se pierdan el programa, va a estar interesante. Hasta luego. Hasta luego.